bienvenida a Juan María Naveja, como cada viernes. Mi querido Juan María, ¿cómo estás? Con el placer de saludarte y estar en contacto con la audiencia de Mega Noticias TVC, aunque con malas noticias de viernes, mi querida Magda, porque aunque vamos a hablar de otros temas, creo que es muy mala noticia que el Banco de México está advirtiendo que no habrá remanentes de operación del 2020. Esto simplemente nos dice que si el gobierno federal estaba contando con recursos del remanente del Banco de México, que les canten las golondrinas, porque mi querida Magda, no habrá más dinero y esta es muy mala noticia. Y que aquí la pregunta sería es cómo se va a lograr el poder cumplir con todos esos compromisos que tiene en este momento el gobierno federal, ¿no? Entre tantos programas sociales, la crisis económica que se tiene encima, el tema de salud que sin duda es prioridad y bueno, también las construcciones de infraestructura importantísimas en nuestro país para el gobierno actual, ¿no? Ayer decía Ana Francisca Vega que en 3 hospitales del Valle de México no hay varios medicamentos para los niños con cáncer para poder continuar con sus quimioterapias. O sea que la noticia es mala por donde quiera que lo vean, mi querida Magda, porque tú estás subrayando eso, la parte de salud. Así es, pero de pronto parecería que hay otras prioridades. Mi querido Juan María, a ver, fue una semana muy ajetreada en materia legislativa. Parece que de pronto comenzamos a acostumbrarnos a esta situación. Y bueno, ayer ya terminan aprobando, ahora sí, en la Cámara de Diputados, la famosa ley Saldívar. ¿Qué nos dices? Que no hubo sorpresa, simplemente sabíamos que cuando llegase a la Cámara de Diputados se había pasado en el Senado, en donde priistas, panistas le dieron el visto bueno al transitorio, porque aquí lo que hay que subrayar es, vamos separando las cosas, que los 3 poderes, mi querida Magda, necesitan reformas, que no me digas que el Ejecutivo no necesita reformas. De corrupción tenemos bastante casos de este gobierno, de nepotismo también, y si dice el presidente que se necesita una reforma al judicial por temas de corrupción y de nepotismo, su gobierno está plagado de eso, ¿eh? Entonces, ¿quién va a proponer una reforma al Ejecutivo? Pero no era de sorprenderse, sabíamos que Morena tiene la mayoría en la Cámara de Diputados. Y si fueron capaces, mi querida Magda, de obviar el ultraje del diputado Huerta Corona en contra de un menor para que fuera a votar primero la ley de la Fiscalía y después esta ley junto con su artículo transitorio, pues ¿qué se puede esperar? Magda, eso era simplemente de trámite, cabía señalarlo. Y mira, ni tú ni yo somos abogados, pero sí podemos entender que un transitorio está por debajo de la Constitución General de la República, que establece claramente, pero claramente, que quienes deben determinar los plazos y tiempos del presidente es el judicial, no es el legislativo. Y no se vale de aquí que no hay entre 126 millones de mexicanos alguien como Saldívar, por el amor de Dios. O sea, ¿tú sí crees lo que sobran en este país son abogados. ¿Tú sí crees que toda esta situación de lo que ocurrió tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados y lo que se aprueba ahora con este transitorio en donde se amplía el plazo de Arturo Saldívar es como un ensayo para ampliar el periodo del presidente López Obrador? Mira, primero mencionaría la entrevista, me la receté toda porque solamente le dio una entrevista a Ciro Gómez Leiva hoy el ministro Saldívar y leí evidentemente su documento. Su documento es darle vueltas y vueltas y vueltas para dejar en manos de los 10 compañeros que tendrá, porque él ya anticipó que se va a abstener de participar en la discusión. Pero después de lo que pasó con Medina Mora, por el favor, Magda, ya no podemos confiar en que no se va a presionar a los ministros. Además de que recordemos que López Obrador designó 3 y de esos 3 a ninguno le ve los tamaños para sacar adelante una reforma. Y sí estoy entre los malpensados que, bueno, conocemos a López Obrador desde hace más de 20 años, cuando decía que lo borraran de la lista, que no iba a participar para la elección de 2006. Desde entonces lo conocemos. ¿Por qué va a ser diferente ahora cuando dice que el diablito, él mismo dijo en días pasados que había un diablito que decía, diles que te vas a reelegir? Pues a lo mejor el diablito va a dominar, mi querida Magda.
Ahora, estas modificaciones que se hicieron a la ley orgánica del Poder Judicial, concretamente también a la Suprema Corte de Justicia, pues tenían una fuerte justificación, Juan María, el combatir la corrupción, que es bien sabido también que en muchas ocasiones los jueces han sido tentados, ¿no? Y bueno, pues han caído en actos de corrupción importantes, actos sumamente escandalosos, vaya, que hacen dudar incluso su labor en la impartición de justicia. Pero me llamaba mucho la atención parte de lo que mencionaba Porfirio Muñoz Ledo en su discurso. Él decía que esta situación, el derecho no garantiza el desmantelamiento del régimen político, el desmantelamiento de la corrupción que ha imperado en ese régimen político. ¿Qué nos dices? Fue impecable el diputado Porfirio Muñoz Ledo, quien ha sido la excepción, Magda, en varios temas ha sido la excepción dentro de todo esto, y él es de Morena. No perdamos de vista que fue Porfirio Muñoz Ledo quien le impuso la banda presidencial al presidente López Obrador. Pero no es el único, Pero le dieron la espalda. Legislador. Pues sí, pero un legislador como Pablo Gómez, que también tiene mucho tiempo en esto, también advirtió de lo que estaba pasando. Les costó mucho trabajo tener la mayoría para los dos temas. Por eso estamos hablando de lo que ocurrió con este legislador poblano. Pero además, mira, Magda, es sentencia popular. No hagas cosas buenas que parecen malas. Mira, te voy a presentar un ejemplo de lo que ocurrió antier. Antier el presidente de la República hablaba de la ley de la telefonía, el padrón de telefonía celular, y decía que lo único que se estaba pidiendo era la huella digital, que nada de datos biométricos. Te voy a presentar, Jesús nos va a hacer el favor de mostrar el diario oficial de la Federación del 16 de abril, en donde se asienta claramente que el tema de los datos biográficos es una de las órdenes que está recibiendo el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Si el presidente de la República nos está diciendo que no es verdad que se van a utilizar los datos biométricos y lo tiene firmado, él lo firmó en el diario oficial de la Federación. Tú lo sabes, Magda, no existe un diario oficial si no va con el aval, porque es el último, el peldaño, es la última instancia para que se promulgue un acuerdo. Y el día 16, en el diario oficial de la Federación, así es. Y no solamente eso, el subsecretario Ricardo Mejía, aquí estás viendo, día 16, este es el comunicado general con respecto a estos cambios que se están marcando la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Si te brincas a la otra gráfica, Jesús, para que podamos ver la parte en donde se habla de datos biométricos. Entonces, bajo estas circunstancias, ¿por qué vas a creerlo? ¿Por qué vas a creerlo, Magda? Que lo que nos están diciendo ahora es, mira, ahí está, quien deberá proporcionar identificación oficial, comprobante de domicilio y datos biométricos. Entonces, el presidente de la República fue quien firmó esto. Ahí está. Queda abierto. Entonces, sí, así es. Y nos están diciendo, no es que le toca al IFT tomar las decisiones. No, al IFT se le están dando instrucciones y no se le está dando dinero para poder hacer todo esto, y por eso es que se ha insistido, estamos haciendo un padrón que solo los países autoritarios vienen poniendo en práctica, mi querida Magda. Entonces, ve lo que sucedió esta semana. Déjame preguntártelo de la siguiente manera, Juan María. ¿Cuál es el rumbo que está tomando México? A ver, con la lectura de todos estos acontecimientos recientes que, bueno, sin duda se han llevado muchas primeras planas, ¿no? ¿Qué nos dices? ¿Cuál es el camino que estamos tomando como nación, más en un año que se antoja sumamente complejo? Ya lo hemos hablado en otras ocasiones, es un año electoral, es un año en donde pues de pronto parecería que absolutamente todo se vale, ¿no? Y ves una guerra sucia impresionante y en medio de toda esa guerra queda el ciudadano. Pero, ¿cuál es el rumbo del país? Bueno, si analizamos lo que ha sucedido en lo que va de la administración, es que se está concentrando todo el poder en el Ejecutivo, en un solo hombre. Esto ya, el Legislativo nos ha dado suficientes muestras a lo largo de su legislatura que está llegando a su fin. ¿Sí? Ahí nos está diciendo, a menos que, Magda, que en 6 de junio la decisión de la ciudadanía sea no darle la mayoría a Morena y a sus aliados, vamos a tener ya más camino hacia un autoritarismo. Me parece que eso es lo que está sucediendo, porque el judicial ha habido ya momentos en los que Arturo Saldívar ha hecho las cosas buenas que parecen malas. Su visita
al Palacio Nacional al principio de la administración y su expresión de simpatía, porque lo dijo claramente, simpatizo con la 4T. Y ese tipo de declaraciones no ayudan. Entonces, bajo lo que estuvimos viendo durante toda la semana, nos dijeron puntualmente, Saldívar no debe hacer declaraciones porque es anticiparse a un hecho. Y de pronto sí pudo, de pronto sí habló, de pronto sí pudo expresar su punto de vista frente a todo esto. Hay cosas muy oscuras. ¿Y a dónde vamos? Mi respuesta es muy simple. Vamos hacia un autoritarismo. ¿Por qué? Porque lo que nos hemos dado como república es un equilibrio de poderes en donde hay un ejecutivo, un legislativo y un judicial, y todo parece indicar que la voluntad de lo que suceda y deje de suceder quedará en manos de un solo hombre, mi querida Magda. Qué peligroso, ¿no? Que se rompan los equilibrios. En fin, mi querido Juan María, como siempre ha sido un gusto. Nos vemos y escuchamos la próxima semana. El placer será encontrarnos nuevamente por aquí con Mega Noticias y que pases muy buen fin de semana, mi querida Magda. Gracias a Jesús, que siempre fuerte la producción de Mega Noticias. Muchísimas gracias, mi querido Juan María. No, hombre, con estas flores se van a ir, pero grandísimos este fin de semana. Vamos a hacer una pausa, volvemos con más.